Vamos a pasar a otro tema para hablar de política en un contexto en que en Chile Vamos se podrían tensionar las relaciones al interior del conglomerado oficialista debido a lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía, en particular el asesinato del cabo de Carabineros Eugenio Naín el día viernes ha puesto nuevamente sobre el tapete lo que está ocurriendo en esa región en particular. Estamos en contacto con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, para conversar sobre este y otros temas. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Gracias a usted, diputado. Diputado, bueno, ya dábamos el contexto general de lo que está ocurriendo. Evópoli anunció que va a congelar sus relaciones con el gobierno, pero también hay otros diputados en Renovación Nacional, por ejemplo, que están manifestando un análisis, una reflexión respecto a lo que vaya a ocurrir con la acusación constitucional, a raíz de lo que está ocurriendo precisamente en la Araucanía. Me gustaría conocer su visión respecto a este escenario dentro del oficialismo. Primero, evidentemente, empatizar con no solo con la familia del carabinero, deja hijos, deja una viuda, con la situación de la Araucanía también. Las personas de la Araucanía están viviendo hace muchos años con una violencia inusitada, sin tranquilidad para ir a sus lugares de trabajo, de comercio, y esto ha traspasado a todos los gobiernos, a varios ministerios del Interior, y las herramientas que el Estado hoy día tiene no están funcionando. Y en eso hemos fallado todos, Parlamento, Poder Judicial, Ejecutivo, de uno u otro sector político. Yo entiendo por una parte la molestia de Evópoli, porque son los representantes de la zona, y también he escuchado al diputado Mellado de RN con mucha vehemencia. Pero evidentemente que congelar las relaciones al final tampoco es una solución. Hoy día tenemos un sector que nos dice que con la acusación constitucional a Víctor Pérez se van a mejorar todos los males de la seguridad interior del Estado. Eso no es así. Este es un ataque político a un ministro que lleva 72 días. Usted me podría decir que cuando estaba Gonzalo Blume, el ministro del Interior de Evópoli, justamente, ¿no habían problemas de seguridad pública en la Araucanía o en el resto del país? Evidentemente que sí. Yo llamaría... Además es muy relevante porque el diputado de Evópoli en la Araucanía es el presidente del partido. Sí, por lo Andrés tanto... Molina. Es más relevante todavía, es Kast senador, es Andrés Molina el diputado. Yo los llamaría a sentarnos a buscar una solución juntos. ¿Es un error, diputado, juntos. que anuncien este paso, digamos, de congelar relaciones? Yo entiendo que sientan la rabia, pero evidentemente el camino es un error. Siento que es un grito desesperado de los parlamentarios de la Araucanía. Hoy día fueron los de Evópoli, mañana pueden ser los de Renovación. Evidentemente entiendo, pero no es el camino. Sí. Diputado, ahora el tema de fondo y lo que planteaba también el senador Felipe Kast hace algunos minutos en un punto de prensa era que no había cambios respecto a lo que estaba ocurriendo allá, que no ha habido cambios, no lo ha habido con el último cambio de ministro de Interior, pero en realidad no hay cambios tampoco en los últimos años. La situación de violencia, como usted bien decía, se arrastra por mucho tiempo. ¿Qué es lo que se necesita entonces para enfrentar esa situación allá? Efectivamente, y me ha tocado visitar la zona y cuando uno se reúne con las comunidades, te indican dónde viven los violentistas, te indican cuáles son los lazos con el narco, te indican de dónde vienen los recursos para esa actividad subversiva. Hace rato que esto no es el conflicto mapuche, tiene cruzado grupos anarquistas, grupos narcos, grupos violentos de todo tipo. Entonces uno dice, ¿cómo la comunidad es capaz de decirme mucho más de lo que es capaz de decirme el ministro del Interior? Cómo la comunidad tiene más información que los servicios de inteligencia. ¿Cómo se lo explica de Chile? usted? Entonces yo creo que el tema de la Araucanía requiere una modificación de fondo en nuestra inteligencia y también que Carabineros, la PDI, el Estado entienda que tiene que inyectar recursos ahí, tiene que inyectar más personal, tiene que inyectar más recursos de inteligencia, más información y evidentemente que también se dejen a operar a esos grupos, porque Carabineros dice, cuando muere uno de los nuestros, además de ascendencia mapuche, se reclama muy poco. Cuando muere una persona violentista o relacionada con una toma de un fondo, se cae el país y hasta las Naciones Unidas nos llama. Entonces, evidentemente que falta llegar a acuerdos, cuándo es fuerza legítima, qué cosas podemos defender, se defiende la propiedad privada en la Araucanía y cómo buscamos que esos grupos pacíficos mapuche tengan una cabida en Diputado, este Chile nuevo que queremos construir con la nueva Constitución. Diputado, pero en el corto plazo, porque hay un tema de fondo que hay que trabajar, pero eso toma mucho tiempo. En el corto plazo, ¿qué cree usted que es lo que se debe hacer? Específicamente, pero siendo bien concretos, porque los anuncios se hacen cada vez que hay un hecho de esta naturaleza, lo hemos escuchado varias veces. Entonces, por eso le pregunto, específicamente, ¿qué habría que hacer en el corto plazo ahí en la Araucanía?
Primero hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, la de largo plazo que usted indica y la de corto. Y en el corto plazo yo llegaría a conversaciones y acuerdos con los dirigentes de allá, de las comunidades, y también con las policías, con los parlamentarios, para ponernos de acuerdo en cuál es la fuerza legítima que vamos a poder ocupar. Aparte de entregarle más recursos, pero más eso está establecido en la ley, ¿o blindados, no, diputado? efectivamente, pero usted ve que la ley no es suficiente. Cuando no hay un consenso respecto de la fuerza legítima, y lo vemos en la zona cero de Santiago que yo represento, pero lo vemos también en la Araucanía, cuando actores políticos no están dispuestos a poner un no a la violencia en los estatutos de su partido político, uno dice, no basta que esté en la ley, tiene que haber un consenso social, tiene que la mayoría de la sociedad, de los dirigentes políticos, de los líderes de opinión, consensuar una forma en que nosotros vamos a tratar el terrorismo, el narcotráfico, el vandalismo. Si no nos ponemos de acuerdo en ese mínimo, si no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en que una persona que va entrando con una bomba a una estación de metro para quemarla puede ser abatido con el arma de fuego por un carabinero, porque si usted pregunta eso en el Parlamento hoy día, probablemente muchos le van a decir que no se puede detener a una persona con una bomba de forma violenta haciendo uso legítimo de la fuerza. Entonces, sin ese consenso mínimo como país, creo que es muy difícil avanzar en la Araucanía, pero también en los problemas de otras grandes ciudades. Diputado, ayer el diputado de RN, Miguel Mellado, que representa la región de la Araucanía precisamente, también tenía una mirada muy crítica sobre cómo el Estado y este gobierno en particular respaldaba o no a carabineros respecto a temas de presupuesto, de atribuciones también. ¿Usted cree que efectivamente hay un problema ahí? Mire, yo he sido muy presente en este tema, he estado siempre defendiendo no solamente la transparencia en los recursos, recordemos el tema del desfalco, aprobamos en la Cámara de Diputados, en la comisión, un proyecto que después se cayó en la sala respecto a cómo el manejo de los recursos de Carabineros, pero lo más importante es que la sociedad les entregue de nuevo esa legitimidad. Yo siento que la sociedad, la gente ha perdido esa legitimidad que le tiene que dar a las policías, y eso evidentemente influenciado por grupos más de extrema izquierda con presencia parlamentaria que se preocupan solamente de denostar. Usted recorre el país entero y están las consignas contra Carabineros en los distintos centros de las distintas comunas, y eso al final no solo les baja la moral, sino que les baja en la aceptación, el consenso que existe de la sociedad. Yo creo que Mellado tiene razón, él fue gobernador además por la zona, la conoce bien. Creo que hay que seguir impulsando mayores atribuciones, tiene que ser un honor ser carabinero, y evidentemente todas las mejoras que le podamos hacer a la institución son necesarias y son también urgentes. Diputado, Miguel Mellado dijo que estaba reflexionando qué es lo que iba a hacer respecto a la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Se vota el martes en la sala después de la aprobación del informe en la comisión investigadora, perdón, de la comisión que tenía a cargo analizar la acusación. Y Miguel Mellado dijo que estaba reflexionando, que iba a ver los antecedentes, pero que este hecho, lo que ocurrió el viernes, era un argumento para poner más sobre la mesa en esa acusación constitucional. ¿Qué le parece a usted eso? Si Miguel Mellado nos convenciera de que sacar a Víctor Pérez después de 70 y tantos días en el Ministerio del Interior mejoraría en algo la situación del terrorismo en la Araucanía, evidentemente que todos escucharíamos sus argumentos. Pero esto no es eso, esto es derribar al ministro del Interior por segunda vez con una acusación constitucional. Ya sacaron a Chadwick por las razones que sabemos, y si en el futuro, cada vez que caiga un joven en una persecución policial, como pasó en el puente Pío Nono, cada vez que muera un carabinero acribillado por terroristas en la ruta 5 de cualquier región, vamos a terminar sacando al ministro del Interior, pienso que se hace imposible gobernar. La acusación constitucional del martes no se trata de mayores atribuciones a Carabineros, no se trata del respaldo al orden público, se trata de darle un golpe político a un ministro y a un gobierno que realmente ha puesto todo lo que está de su parte. Entonces entiendo la rabia de Mellado, pero le voy a pedir, y voy a hablar con él el día lunes en el Congreso, que pensemos en el país, pensemos a largo plazo y pensemos también en las instituciones. Si vamos en una nueva constitución, hay muchos que están diciendo que discutamos el parlamentarismo, que sea el Parlamento que pueda sacar y poner primer ministro y ministro. Imagínese usted con estas conductas, ¿cuánto duraría un ministro en su cargo si el Parlamento los pudiera sacar con una simple mayoría como es en el sistema parlamentario? Entonces, seamos un poco más serios pensando en el Chile del futuro, entendiendo la rabia de Mellado, pero trabajando por el problema de fondo. Sacar a Víctor Pérez no soluciona en nada el problema de la Araucanía.